Hola, buenas tardes. Quiero primero que todo felicitar a la Unidad de Fertilidad Ceres por la organización de su quinto simposio de medicina reproductiva. Me pidieron que hablara de cirugía reproductiva en la era de la fecundación in vitro. Yo soy Santiago Machicado, soy ginecólogo, especialista en medicina reproductiva e infertilidad y cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Declaro no tener ningún conflicto de interés para esta presentación. Entonces, para entrar en contexto, pues antes de esta era moderna de la fecundación in vitro que nos trae hoy a hablar de todos estos temas interesantes en este simposio. Realmente la cirugía reproductiva era casi que la única herramienta que se tenía para el manejo de la infertilidad a nivel pues, de la mujer. Sin embargo, en la medida en que vino la fecundación in vitro y sobre todo en la medida en que fue mejorando las tasas de embarazo, como lo vemos acá en esta estadística de SART, que es un registro que lleva control de la mayoría de ciclos que se realizan en Estados Unidos y sobre todo en la medida en que después llega el ICSI y nos permite dar un manejo de la infertilidad masculina también, pues va disminuyendo tanto el uso como la enseñanza de la cirugía reproductiva y se va dando un aumento en el uso de la fecundación in vitro como primera línea de tratamiento a nivel de la pareja infértil. Es así como algunas publicaciones como este del 2008 incluso pues se atreve a decir que la cirugía reproductiva está muerta y que solamente permanece el obituario. Sin embargo, en la medida en que pues se estabiliza un poco, hace un poco una meseta, las tasas de embarazo que se logra a través de la fecundación in vitro, en la medida en que sigue evolucionando la cirugía, pues realmente vemos que sigue teniendo un espacio importante en el manejo de la infertilidad y que sigue siendo un abordaje que sigue estando pues realmente vivo. Redefiniéndola un poco, entonces podemos decir que la cirugía reproductiva son aquellos procedimientos que se realizan con uno de tres objetivos. Puede ser como manejo primario de la infertilidad, es decir, todo lo relacionado con procedimientos que se realizan como estrategia para lograr que pues, una mujer se embarace, o puede tener la intención de mejorar las condiciones estructurales a nivel del aparato reproductivo de la mujer antes de ir a una fecundación in vitro, o un campo muy importante que se le ha dado también a la cirugía reproductiva y es la preservación de la fertilidad, todo lo relativo a la transposición ovárica, a la captación de tejido ovárico y al trasplante de ese tejido ovárico, etcétera. Yendo un poco al pasado, inicialmente, pues un rol que se tuvo, que se seguía teniendo para la cirugía reproductiva era en el diagnóstico del factor tuboperitoneal. Esto realmente pues ya ha pasado un poco a la historia. Realmente el factor tubárico hoy por hoy lo podemos evaluar mediante métodos no invasivos como la histerosalpingosonografía, que es lo que realizamos hoy por hoy, que es un estudio ecográfico en donde simplemente a través de una sonda pasamos solución salina y aire y podemos evaluar de manera bastante óptima la permeabilidad tubárica a nivel bilateral. Otro espacio que se tuvo inicialmente o que se tenía, se sigue incluso teniendo en el estudio de la mujer infértil es la histeroscopia, que nos permite tener una evaluación bien grande y bien óptima de la cavidad endometrial. Sin embargo, pues no es ya de rutina en la medida en que también hemos tenido muchos avances y muchas mejorías a nivel de el estudio ecográfico que nos permite realmente evaluar esa cavidad endometrial de manera óptima, sobre todo con la ecografía tridimensional que nos permite tener un corte coronal del útero para evaluar así la cavidad endometrial. Entonces, pues el espacio que tiene hoy por hoy es más que todo en el tratamiento de estas causas de infertilidad a nivel femenino. Vamos a empezar a explorarlas un poco. Por un lado, tenemos algo pues muy protagónico que es el tratamiento de la miomatosis uterina a través de cirugía. Esto realmente es de todos los días. La miomatosis sabemos que tiene un impacto importante sobre la fertilidad, ya que causa distorsión de la cavidad uterina, alteración de la vascularización endometrial y miometrial, alteración de la contractilidad uterina, cambios hormonales paraclinos y moleculares, alteración de la receptividad endometrial, expresión génica y la presencia de esa pseudocápsula de los miomas pueden llevar a infertilidad
A nivel de evidencia, el estudio ya clásico de la doctora Elizabeth Pritz en 2009 nos muestra cómo los miomas submucosos tienen impacto sobre pues, todos los desenlaces de fertilidad, es decir, embarazo, tasa de embarazo clínico, tasa de implantación, tasa de embarazo en curso, tasa de nacido vivo y un aumento en la tasa de aborto espontáneo. Sin embargo, a nivel de miomas intramurales, esa asociación no es tan clara cuando se estudian. Cuando se miran los estudios prospectivos, realmente la significancia estadística pues no está, por lo menos en este estudio, y a nivel de miomas subserosos, pues realmente esa asociación no existe y tampoco existe un beneficio sobre su resección a nivel de fertilidad. Otro tema es cuando hablamos de dolor, pero de fertilidad no existe. Después del estudio de la doctora Elizabeth Pritz de 2009, pues realmente han venido muchos estudios que han seguido añadiendo evidencia sobre este tema. Este del 2023 evalúa los miomas intramurales y los discrimina de acuerdo a su tamaño. Nos muestra cómo incluso por encima de 2 centímetros de un mioma intramural ya empezamos a ver impacto sobre las tasas de nacido vivo. No muestra diferencia sobre las tasas de aborto, pero sí sobre tasa de embarazo clínico, de manera que ya empezamos a tener más evidencia sobre el impacto de la miomatosis cuando su componente es intramural. Entonces vamos a ver algunos casos que pues, son del día a día en nuestra unidad con respecto al abordaje que le damos a la miomatosis uterina cuando pues, se considera causa de infertilidad. Por un lado, pues tenemos los miomas FIGO 0, donde claramente hay una asociación. Vemos que debemos hacer un estudio cuidadoso, muchas veces ayudado por la histerosonografía para poder delimitar bien cómo está constituido ese mioma, de qué cara del útero es dependiente y para poder ir a la cirugía muy dirigido y poder hacer este tipo de procedimientos con resectoscopio, en donde de manera bastante sencilla podemos hacer resección de esos miomas uterinos. Ya cuando tenemos los miomas FIGO 1, pues ese mioma se empieza a adentrar más a nivel del miometrio y pues se empieza a dificultar un poco más la cirugía, pero todavía se puede hacer de manera bastante óptima. Acá vemos cómo debemos respetar esto que es la pseudocápsula, que es ese tejido conectivo que rodea al mioma y que tiene un impacto importante sobre cómo cicatriza el miometrio después de la miomectomía. Si transgredimos esa pseudocápsula, empieza a sangrar la cirugía y la cicatrización no es tan óptima. Entonces, siempre respetarla. A nivel de miomas FIGO 2, pues son casos que ya se empiezan a complicar un poquito más. Siempre debemos hacer medición de cuánto hay entre el límite del mioma y las serosas uterinas, tanto en su componente anterior como en su componente fúndico. Pero pues también a través del resectoscopio podemos abordar estos casos ya sea en un tiempo o 2 tiempos, dependiendo del tamaño del mioma, siempre respetando la pseudocápsula como lo vemos acá, con resultados pues muy satisfactorios. Acá vemos la ecografía de control posoperatorio, en donde pues ya no tenemos la presencia de ese mioma y pues son casos que afortunadamente como este, después de esa resección y después de una fecundación in vitro, pues logramos desenlaces felices a nivel de embarazo. Ya cuando entramos en el tema de miomas intramurales, pues los podemos abordar por la paroscopia, siempre haciendo una medición muy juiciosa en los 3 planos ortogonales de esos miomas, como vemos acá en este mioma FIGO 2-5, siempre haciendo una disección también muy cuidadosa de esos miomas, respetando la pseudocápsula, dejándola adherida al endometrio para que la cicatrización sea lo más óptima posible y los desenlaces los mejores también. Siempre hacemos morcelación contenida en endobolsa para evitar la diseminación de pequeños fragmentos de mioma que puedan después condicionar pues una leiomiomatosis peritoneal, pues que realmente es un desenlace bastante desafortunado y difícil de manejar. Afortunadamente con buenos desenlaces, como vemos acá en este caso que les acabo de mostrar, un embarazo espontáneo después de esa miomectomía. Incluso cuando ya los miomas empiezan a ser más grandes, como vemos acá con este mioma de 8 centímetros, podemos seguirlos abordando por la paroscopia cuando tenemos la experticia para hacerlo, como lo vemos acá en este caso.
y realmente cuando tenemos las competencias, sobre todo en el manejo de la sutura laparoscópica para poder hacer una buena reparación de ese miometrio y poder tener estos seguimientos satisfactorios, como vemos acá en esta ecografía del control posoperatorio de este caso. A veces tenemos casos combinados en donde tenemos componentes submucoso y subseroso, como lo vemos acá en este caso. Podemos abordarlo en un tiempo o en dos tiempos. Acá vemos que hicimos un abordaje en un tiempo, primero en el componente submucoso y posteriormente el subseroso, con un desenlace bastante bueno, en este caso con puntos separados a nivel de la segunda capa de la miorrafia para disminuir tensión y un control posoperatorio también óptimo. En ocasiones, cuando tenemos múltiples miomas y sobre todo miomas que empiezan a ser o muy grandes o algunos ya pues bastante pequeños, difícil de encontrar a nivel de laparoscopia, pues uno, nos ayudamos de la resonancia magnética como método de mapeo de esos miomas y dos, pues son casos que abordamos por la parotomía en ocasiones. Hacemos muy poca laparotomía, pero cuando es necesario, pues lo abordamos por la parotomía para poder hacer una resección completa de esos miomas, seguimiento posoperatorio óptimo vemos también y afortunadamente posterior a una fecundación in vitro, en este caso un embarazo. Importante recalcar que para poder realizar estos procedimientos de manera óptima, pues debemos tener un dominio completo pues óptimo de la sutura laparoscópica. Realmente es de las competencias que toma más tiempo en adquirir cuando se está haciendo el entrenamiento en laparoscopia y realmente es algo en el que no hay atajo. Es decir, debemos practicar, practicar y practicar para poder tener estas competencias y para poder implementarlas de manera segura y de manera óptima ya en nuestras cirugías. Estas competencias se deben desarrollar no cuando se está operando, es decir, no sobre pacientes, sino en los diferentes laboratorios de entrenamiento que existen, pues tanto en nuestro contexto como a nivel mundial, a nivel de talleres, de cursos, de programas de formación como pues al programa al que yo pude tener acceso en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, pero es importante tener estas competencias bien sólidas antes de empezar a pensar hacer miomectomías por laparoscopia, porque la sutura tiene gran impacto sobre los desenlaces que podamos tener en estos procedimientos. De igual manera, importante la morcelación en endobolsa, como nos lo enseñó el doctor Jaime Ferro ya hace bastante, en una técnica pues bastante sencilla y sobre todo bastante económica. Los que quieran me pueden escribir y con mucho gusto les facilito este video con permiso del doctor Jaime Ferro para que vean exactamente cómo hacemos la morcelación en endobolsa para evitar diseminación de posibles fragmentos uterinos. A nivel de control de la hemostasia, también podemos utilizar tanto vasopresina como diferentes métodos como la ligadura transitoria de la arteria uterina, como lo vemos en este video cortesía del doctor Pere Barri de Sheus en Barcelona. También es una opción, pero siempre tener un control de la hemostasia meticuloso durante el procedimiento, porque también tiene un impacto importante sobre el desenlace. Otra patología que frecuentemente pues encontramos, y esta sí que es un dolor de cabeza para nosotros, es la adenomiosis. Es una condición que pues históricamente se consideraba más propia de mujeres en posmenopausia, pero en la medida en que han cambiado las tendencias reproductivas a nivel pues, de la población y en la medida en que las mujeres retrasan un poco más el momento de iniciar su búsqueda de embarazo, pues realmente es una patología que se encuentra frecuentemente en mujeres en edad reproductiva que están en búsqueda de embarazo. Su impacto sobre la fertilidad pues es claro por la alteración de la contractilidad uterina, por el aumento del estrés oxidativo, por el engrosamiento de la unión endomiometrial, por toda la alteración que hay a nivel hormonal en este tejido, la distorsión anatómica, etcétera. Realmente es una patología compleja, la evidencia es muy clara, hay una disminución en tasas de nacido vivo en mujeres cuando se comparan con mujeres sin adenomiosis, así como en tasas de embarazo clínico.
así como un aumento en las tasas de aborto en mujeres con adenomiosis. El estudio ecográfico, pues lo debemos hacer de manera juiciosa. Ya existen signos tanto directos como indirectos descritos para el diagnóstico de la miomatosis, de la adenomiosis, como las líneas subendometriales y los brotes subendometriales, las islas ecogénicas, los quistes subendometriales, la vascularización translesional, las sombras en abanico, la zona de unión irregular, interrumpida, y a nivel de signos indirectos, pues la arquitectura globosa y la asimetría de la pared. Debemos buscar estos signos, debemos poder estimar si estamos frente a una adenomiosis focal o difusa, porque su manejo pues es diferente y su pronóstico también es diferente. Debemos estimar en qué capa de, el miometrio está, si está en el miometrio más interno o más externo, y también evaluar su extensión y su tamaño. Estos casos, pues estoy seguro que todos los que estamos acá sentados en este simposio, pues lo vemos frecuentemente, son difíciles de manejar. Existen pues técnicas como la del doctor Osada, que realmente son técnicas difíciles, son técnicas pues que requieren unas competencias quirúrgicas bien grandes. A nivel de casos nuestros, quiero traer este caso reciente. Vemos acá esta lesión que inicialmente podría similar un mioma uterino, pero vemos que hay sombra en abanico, y al ponerse el Doppler color, pues había vascularización translesional, así que lo consideramos como un adenomioma. Al entrar al procedimiento, vemos como, pues lo que mostraba acá la ecografía, que era una depresión de la cavidad endometrial, pues se ve bastante claro, como lo vemos acá. Y al hacer la resección, vemos que es una cirugía pues bastante diferente al compararla con la miomectomía, en el sentido que el plano de clivaje es muy poco claro. Es decir, realmente no hay plano de clivaje en estos procedimientos de adenomiomectomía. Debemos tratar de resecar la mayor cantidad de enfermedad, pero siendo conservadores, porque debemos recordar que son mujeres con deseo reproductivo, en donde no podemos comprometer demasiado volumen de miometrio, para evitar así pues la ruptura uterina y para evitar desenlaces desfavorables a nivel obstétrico. Vemos como en el manejo quirúrgico de la adenomiosis, pues los resultados son mejores cuando estamos frente a adenomiosis focal con respecto a adenomiosis difusa, y como pues si vemos una mejoría en los desenlaces reproductivos en la cirugía, sobre todo de la adenomiosis focal, sobre todo cuando la combinamos con manejo médico. Otra patología que nos encontramos frecuentemente son los pólipos endometriales. También debemos hacer un estudio ecográfico juicioso de esta patología. Vemos que se ven como estructuras ovaladas usualmente, más ecogénicas con respecto a los miomas, que tienden a ser pues isoecoicos o anecoicos, hipoecoicos, perdón. Vemos cómo el signo de vaso único está presente en la mayoría de los pólipos endometriales. También los podemos evaluar mediante histerosonografía, como lo vemos acá, para poder delimitar más precisamente cómo está constituido y localizado esos pólipos endometriales. La cirugía de los pólipos endometriales, afortunadamente, pues es bastante sencilla. Lo podemos realizar de manera bastante segura y óptima, con buenos desenlaces postquirúrgicos y pues buenos desenlaces a nivel también reproductivo. Otras entidades que nos encontramos frecuentemente, los que nos dedicamos a la reproducción, son las malformaciones uterinas, especialmente el útero septado, que lo vemos con relativa frecuencia. Este caso que traigo a colación es un caso ya de hace un par de años, donde pues vemos acá la presencia de este septo uterino incompleto. Debemos medir la distancia entre los dos ostiums y la distancia que hay entre esa línea y la punta del septo uterino, y cuando esa distancia sea mayor a 1 centímetro, pues estamos frente a un septo uterino, y también la distancia entre la línea de los dos ostiums y el fondo uterino, para discriminar entre
útero septado y útero bicorne. La resección la podemos hacer mediante mini resectoscopia de manera muy óptima, muy segura, con un control muy meticuloso de la hemostasia y unos resultados óptimos, como vemos acá en el control posoperatorio de este caso. Otra entidad que nos encontramos, el síndrome de Asherman, es decir, las adherencias intrauterinas, lo podemos también evaluar mediante histerosonografía para delimitar más precisamente pues, la extensión de estas adherencias y también lo podemos abordar mediante histeroscopio. La endometriosis, pues obviamente de todos los días, tanto en su componente superficial como en su componente ovárico, como en su componente profundo, lo podemos encontrar asociado a infertilidad. Los mecanismos causales pues, que se han propuesto sobre la fertilidad con respecto a la endometriosis son múltiples, pero más que todo pues, tiene que ver con una alteración a nivel de la anatomía a la que puede llevar la endometriosis, la dispareunia que causa, es decir, el dolor que causa y cómo esto impacta la frecuencia de las relaciones sexuales que tienen las mujeres con endometriosis y el daño importante que causa a nivel del ovario. Vemos entonces cómo la tasa de fecundabilidad, cuando se comparan mujeres sin endometriosis y mujeres con endometriosis, pues disminuye de manera importante. Y en gran parte, pues debido a el impacto que puede tener la endometriosis, sobre todo en su componente ovárico sobre pues la reserva ovárica y incluso pues ha sido llegado a llamar la némesis del ovario, el endometrioma, por este efecto burnout que puede tener el endometrioma sobre el parénquima ovárico. Nos puede llevar a disminución a nivel de la reserva ovárica, entonces, por estos mecanismos. Acá vemos como pues frecuentemente encontramos endometriosis, tanto en su fenotipo ovárico como en su fenotipo de endometriosis infiltrativa profunda, como acá lo vemos con este nódulo intestinal. Y pues repasando un poco lo que nos dice la guía de manejo con respecto a la endometriosis y el posible rol que puede tener la cirugía en el manejo de la infertilidad causada por endometriosis. Vemos que a nivel de endometriosis estadio 1, 2, pues puede haber un efecto positivo. Nos dice entonces que la laparoscopia operatoria se puede ofrecer como una opción de tratamiento para la infertilidad asociada a la endometriosis en estadio 1 o 2, ya que mejora la tasa de embarazo en curso. Con respecto a la endometriosis ovárica, nos dice la guía que los médicos pueden considerar la laparoscopia operatoria para el tratamiento de la infertilidad asociada al endometrioma, ya que puede incrementar la probabilidad de embarazo natural a pesar de que no existen datos de estudios comparativos. Y con respecto a la endometriosis profunda, nos dice que a pesar de que no existe evidencia convincente de que la laparoscopia operatoria para endometriosis profunda mejore la fertilidad, la laparoscopia operatoria puede representar una opción de tratamiento en pacientes sintomáticas que deseen embarazo, es decir, dolor, y que el grupo de desarrollo de la guía recomienda que la decisión de realizar cirugía debe ser guiada por la presencia o ausencia de síntomas de dolor, la edad de la paciente y las preferencias de las pacientes, así como la historia de cirugías previas, presencia de otros factores de infertilidad, reserva ovárica y, muy importante, el índice de fertilidad estimado. Podemos entonces tener este esquema mental con respecto a la cirugía y la endometriosis en el contexto de la infertilidad, cuando la endometriosis, sobre todo la endometriosis profunda, es causa de infertilidad, pues realmente el mejor manejo, la gran mayoría de las veces va a ser las técnicas de reproducción asistida, la fecundación in vitro, pero cuando hay concomitancia de dolor, sobre todo de bastante dolor, o cuando ha habido fallas en la fecundación in vitro, o cuando haya otros factores o pues otras causas por las cuales las mujeres quieran optar por la cirugía como causas religiosas y una muy importante en nuestro contexto, el poco acceso que se tiene a la fecundación in vitro, pues la cirugía puede ser una alternativa. En esta cirugía siempre debemos estimar el índice de fertilidad de la endometriosis
y dependiendo de la puntuación que se tenga sobre el índice de fertilidad de la endometriosis, pues podemos recomendar la búsqueda de una gestación espontánea o pues ir directamente a fecundación in vitro. Cuando la búsqueda espontánea de la gestación pues no resulte, pues también podemos recurrir a la fecundación in vitro. Realmente a nivel de endometriosis no hacemos nosotros como grupo mucha cirugía, realmente es muy poco lo que hacemos de cirugía de endometriosis con fines de fertilidad. La cirugía la reservamos para el manejo del dolor por endometriosis cuando pues es necesario, cuando el manejo médico es insuficiente. Sin embargo, pues eso es en nuestro grupo, en diferentes contextos, como cuando yo trabajaba en el hospital público de mi ciudad, pues era la única alternativa que tenían muchas pacientes con pues poco acceso a las técnicas de reproducción asistida y pues afortunadamente con buenos desenlaces en varios casos. Con respecto a el rol de la cirugía en la patología tubárica, pues son procedimientos para la obstrucción tubárica proximal. Puede hacerse cirugía para patología tubárica distal de buen pronóstico y también para cirugía tubárica de mal pronóstico, como ya lo vamos a ver más adelante. Y un rol importante que tenemos a nivel de la patología tubárica es la recanalización tubárica por mini-laparoscopia, como ahorita lo voy a mostrar. A nivel de obstrucción proximal, entonces corresponde al 10 al 25% de la patología tubárica. Esta obstrucción puede ser por moco, por destritos, por espasmos del ostium. Puede haber una verdadera oclusión por fibrosis debido a la salpingitis sísmica nodosa. El tratamiento, pues esto que vemos acá, la canulación tubárica con tasas acumuladas de embarazo del 28.5% a 48 meses, tasa de nacido vivo del 22%, una tasa de embarazo ectópico de 4%, un tercio de reclusión y una perforación tubárica entre el 3 y 11%. La patología distal de buen pronóstico entonces incluye pues el hidrosalpinx, la fimosis fimbrial, adherencias peritubáricas. La causa usualmente es la enfermedad pélvica inflamatoria, aunque también puede ser causada por peritonitis y antecedentes quirúrgicos. Es de buen pronóstico cuando las adherencias son laxas, las paredes son delgadas y el endosalpinx está sano, sobre todo, eso es importante. Los casos de buen pronóstico vemos entonces como la tasa de embarazo es mucho más favorable con respecto a los casos de mal pronóstico y la tasa de embarazo ectópico pues es mucho más baja con respecto a los casos de mal pronóstico. Preferiblemente pues hacer estos procedimientos por laparoscopia siempre teniendo consentimiento informado de que pues está contemplada la salpingectomía durante el procedimiento como uno de los posibles recursos que se puede hacer cuando realmente no se logre hacer el procedimiento de manera óptima. Vemos entonces acá unas imágenes que nos muestran una neosalpingostomía. Es una cirugía pues que poco realizamos en nuestro grupo, pero como digo, en diferentes contextos pues es una opción para pacientes con poco acceso a la fecundación in vitro. Eso sí es de todos los días, pues yo diría que para todos los grupos el manejo del hidrosalpinx cuando este sea de mal pronóstico, pues hacemos la salpingectomía antes de la fecundación in vitro por el efecto deleterio que tiene el endosalpinx, el hidrosalpinx. Acá en este caso vemos la resección, la salpingectomía bilateral, un caso relativamente sencillo donde vemos pues algunas adherencias, pero nada que no sea posible manejar de manera bastante sencilla. Eh, pero hay casos pues que pueden ser mucho más complicados, como este caso difícil que tuvimos, en donde realmente el componente de adherencias era muy grande, era una paciente con varios antecedentes quirúrgicos de cirugías mayores y donde la resección esa salpingectomía que hicimos realmente se dificultó bastante por la gran disección que tuvimos que hacer de esas adherencias, pero afortunadamente con resultados favorables después de una fecundación in vitro un embarazo. La recanalización tubárica realmente es la cirugía que hacemos para el componente tubárico de manera pues, más frecuente. Sabemos que 63% de mujeres entre 15 y 45 años utilizan métodos anticonceptivos, que la esterilización tubárica corresponde al 30% de estos métodos. La tasa de arrepentimiento, sin embargo, llega a ser del 20% y 1 a 2% solicitan reversión de la esterilización
Los factores asociados es la edad temprana durante la esterilización, la presencia de una nueva pareja, la muerte de un hijo y el bajo nivel socioeconómico. A nivel de contexto histórico, vemos como pues, a partir de 1913 ya empieza a haber anastomosis por laparotomía con bajas tasas de éxito. Sin embargo, a nivel de los 60 aumenta la tasa de infertilidad por factor tubárico y en los 70 se desarrolla la microcirugía con minimización de la lesión tisular, prevención de adherencias y empezamos a ver mejores tasas en estos procedimientos. Hacia 1978 se realizan las primeras recanalizaciones por laparoscopia en el 1995 Yannick utilizaron ya instrumental de 3 milímetros y técnica de 4 puntos con tasas de éxito ya que alcanzaban el 71%. A nivel de Colombia, vemos como el doctor Luis Ernesto Pérez, pues, que fue de los abanderados en la implementación de estas técnicas, fue la persona pues, que se la enseñó a mi padre y por muchos años en nuestra institución se hizo este procedimiento por mini laparotomía con el empleo pues, de microcirugía, de visualización a través de microscopio, pero en la medida en que pues la paroscopia llega a nuestro centro, una vez nosotros ya pues llegamos de nuestro entrenamiento, tanto en residencia como en cursos posteriores a nivel de la paroscopia, pues empezamos a realizar o a ver que estos procedimientos se podían realizar por la paroscopia y empezamos un proceso para adquirir todas las competencias y las destrezas para poder llegar al punto de realizar estos procedimientos por la paroscopia con unos resultados pues mucho mejores a nivel de que es una cirugía ambulatoria, de mucha mayor satisfacción de las pacientes y unos resultados pues similares o incluso a veces superiores a los que se realizaba previamente mediante mini laparotomía. A nivel de evidencia, pues no es tan grande lo que tenemos en la literatura. Esta revisión sistemática del 2017 tenía como objetivo evaluar los desenlaces en fertilidad de los diferentes métodos quirúrgicos disponibles para la reversión de la esterilización femenina, compararlos con la fecundación in vitro y determinar factores pronósticos de éxito. Muestra cómo a nivel de desenlaces hay una tasa de embarazo acumulada después de la reversión de esterilización entre el 42 al 68%, con una tasa de embarazo ectópico reportada entre el 4 y 8%, y mira, encuentra como único factor pronóstico identificado la edad de la mujer en el momento de estos procedimientos. El abordaje quirúrgico realmente no tuvo impacto en los desenlaces, con la excepción de las técnicas macroscópicas por la parotomía, es decir, al comparar la paroscopia, la parotomía con microcirugía y cirugía robótica, los desenlaces eran bastante similares. Para las pacientes mayores, la fecundación in vitro pues, podría ser una alternativa más costo efectiva para la reversión de la esterilización. Sin embargo, pues, no existen datos comparativos directos y no se pueden establecer una edad de corte. Vemos cómo no hay diferencia estadísticamente significativa al evaluar lo que les comentaba, la parotomía cuando se hace con microcirugía versus la paroscopia y versus cirugía robótica. La tasa de embarazo es similar en la parotomía y la paroscopia, la parotomía y robótica, la paroscopia y robótica, la paroscopia y la parotomía también a nivel de tasas de embarazo ectópico. Este es el instrumental que usamos una óptica de 5 milímetros de 30 grados, un trócar umbilical de 5 milímetros, tres trócares auxiliares de 3 milímetros con portagujas de 3 milímetros, tijeras de 3 milímetros, pinza Maryland de 3 milímetros, sutura Prolene o PDS 7 ceros, que pues requiere una bastante fineza a nivel de la manipulación de esta sutura. Utilizamos puerto suprapúbico, es decir, no cambiamos nuestra disposición de puerto para hacer este procedimiento. La técnica realmente no es muy complicada, se hace una apertura de ambos segmentos y se pasan puntos en hora 6, en hora 12, en hora 13, en hora 9, tanto a nivel de la parte muscular de la trompa como a nivel de la serosa. Y pues estas imágenes nos muestran, nos ilustran la técnica que realizamos con pues unos resultados
óptimos a nivel de la recanalización de estas trompas que podemos hacer por mini laparoscopia y afortunadamente con pruebas de permeabilidad positivas después del procedimiento y desenlaces felices a nivel de embarazo. Para los interesados en ver esta técnica, en este canal de YouTube que tenemos cirugías en vivo donde demostramos las técnicas, me pueden escribir y con mucho gusto les hago llegar esta cirugía. Y una pequeña cuña publicitaria, durante el tercer Congreso Colombiano de Reproducción Humana vamos a tener un módulo de cirugía reproductiva donde vamos a estar hablando de gran parte de lo que conversé en esta conferencia, así que allá los esperamos. Concluyo entonces diciendo que la cirugía reproductiva continúa teniendo un papel fundamental en el manejo de la infertilidad, que el entrenamiento del cirujano reproductivo debe incluir no solo los aspectos técnicos, sino un estudio detallado de todo el campo de la reproducción humana, y que la cirugía reproductiva y las técnicas de reproducción asistida no deben ser vistos como abordajes antagónicos, sino complementarios para que logremos lo que todos queremos, que es cumplir el sueño de nuestros pacientes. Agradezco a todo el equipo de Clínica Machicado, que pues son responsables de gran parte de todos estos casos que mostré hoy, y les agradezco mucho por la atención. Espero que tengan una feliz tarde y que el resto de conferencias sean de su agrado, y estoy pendiente a cualquier pregunta que tengan sobre mi conferencia. Muchas gracias.